Saludos dominicanos. En todo el territorio de la República les habla Leopoldo Payalanita y tenemos que pedirle excusas. Hemos faltado, como ustedes pueden notar, todavía estamos aquejados de esta gripe que parece que es difícil, le coge cariño a uno, ¿no? Pero bueno, aquí estamos. Hay varios temas importantes a nuestro juicio en esta encrucijada en que está metida la nación, víctima de la traición a su soberanía. Primero queremos comentar la visita del Papa, que como ya hemos dicho, esta es la sexta vez que visita América y pasa por encima de República Dominicana y no contempla venir aquí. ¿Por qué? Porque los que los representan aquí no quieren que él venga. Lo tienen desinformado con relación al tema de Haití. Tanto desde aquí como desde el propio Haití, desde donde han enviado partes mentirosos al Observatorio Romano, que tuvieron que ser desmentidos por Víctor Grimaldi, el embajador dominicano en el Vaticano. Y nosotros, el grupo de dominicanos católicos, que dirigimos la comunicación que nunca le llegó al Papa porque fue interferida en la nunciatura africana que nos había designado el Vaticano, estábamos esperando que viniera el sustituto, porque vamos a hacer las gestiones por vía legal para obtener la comprobación de lo que sabemos que sucedió, que la comunicación fue detenida aquí en la nunciatura. Y a partir de ahí, si se comprueba como nosotros hemos estado presumiendo que la comunicación no salió, ya veremos desde el punto de vista legal qué hacemos con el nuncio africano que nos gastamos durante un tiempo aquí, que vino a hacer promoción de la fusión con Haití. Pero resulta que todo el mundo anda en eso, parece. Ahora dice el Papa cuando llega a Chile que pide perdón en Chile por los abusos sexuales. Pero aquí tendrá que pedir perdón también, porque nada menos que el nuncio estaba metido en esa vagabundería. Varios sacerdotes, pero nada menos que el nuncio, que es un importado que nos llegó desde fuera y que lo tuvimos aquí abusando y pervirtiendo a la juventud dominicana. Entonces, pero nos tendrá que pedir perdón también por esa invocación que nos ha hecho de que debemos tener una actitud de amistad con los haitianos. Pero ya he explicado más de una vez, los dominicanos nacionalistas no somos anti-haitianos, simplemente somos pro-dominicanos, como lo es el presidente Trump ahora. América primero, magnífico. República Dominicana primero. ¿Cómo podemos tener nosotros un código de trabajo, una ley dominicana que obliga a todo el mundo, comenzando por el presidente de la República, a cumplirla? Entonces se incumple y no solamente el presidente sabe que se incumple, sino que se regodea en el extranjero de que nosotros no estamos mirando hacia allá mientras se incumple. Ajá. O sea que el presidente sabe lo que está haciendo cuando viola sus deberes, como lo hizo Leonel Fernández cuando le hizo el reconocimiento de la jurisdicción a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, que el presidente de la Cámara de Diputados
firmó una comunicación de la cual tenemos copia, donde le comunicaba por vía del consultor jurídico de la presidencia a Leonel Fernández que estaba violando la Constitución de la República. Pero claro que él no podía hacer caso, porque él estaba en su proyecto, el proyecto de la fusión. Él fue que lo inició, en connivencia con el grupo Vicini, internamente con el grupo del Gran Comercio, que se le sirvió el pastel, ¿no?, de un mercado unificado de 21 millones de consumidores. ¿Dónde íbamos a sacar 21 millones de consumidores? Bueno, de la fusión de República Dominicana con Haití. ¿Y usted sabe dónde estaba eso? En el estudio que hizo ese eminente intelectual Jacques Attali, que costó $1 millón, que lo pagó Leonel Fernández. Y ahí está por primera vez la misión del mercado unificado de 21 millones de consumidores. O sea que Leonel Fernández viene trabajando en eso desde el principio. Y desde luego que ahora hay muchas complicaciones, porque parece que junto con la globalización neoliberal que nos importó Leonel Fernández, parece que nos importó también la ligazón con el negocio de la droga. ¿Por qué? Porque desde el principio tenemos nosotros metido aquí la droga, pero no teníamos sospecha de la magnitud de la involucración de la economía dominicana y de la política dominicana en el negocio de la droga, que desde luego entendemos que un espíritu sumiso y corrupto podía estar desde luego en connivencia con esos intereses, porque la droga ha estado convirtiéndose hace tiempo en el principal negocio de los banqueros judíos que han estado manejando la economía del mundo. Y si teníamos aquí una sumisión a la consigna de la globalización neoliberal, al abrir las puertas al capital extranjero para entrar a saco a la economía dominicana, eliminamos todas las barreras arancelarias, eliminamos las barreras políticas y también le dimos paso al lavado de todo el dinero sucio, que ha llegado al extremo de que en el Congreso Nacional hay legisladores que tienen expedientes en los Estados Unidos por narcotráfico. ¿Y cómo llegaron ahí? Bueno, los llevó un partido desaprensivo como el partido que encabeza Luis Abinader. Porque Luis Abinader sabía que esos aspirantes a plazas electorales dentro del Partido Revolucionario y Moderno tenían expedientes de narcotráfico en los Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Que donde debió objetarse eso inmediatamente fue en la Junta Central Electoral, pero ahí estaba Roberto Rosario. ¿Y Roberto Rosario iba a objetar eso? No. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad toda la participación del negocio de la droga, junto con la economía neoliberal, proyecto auspiciado por el PLD, primero por Leonel Fernández y ahora por Danilo Medina, Gustavo Montalvo y ese grupo que está en el Palacio. Bueno, pues él tenía que ser obsecuente con eso, y lo fue, y propició la reelección violando la Constitución de la República. Entonces, estamos en un momento en donde yo creo que todo se junta, pero todavía uno se vive enterando de cosas que uno se queda asombrado. Por ejemplo, Edesur. Ya llegamos, el expediente está ahora en los tribunales. ¿Por qué? Bueno, porque tenían que llegar a los tribunales. Como el gobierno está negado a pagar la reclamación,
Odebrecht ha estado insistiendo en sus 708 millones adicionales. Bueno, nosotros tenemos la esperanza de que junto con el arbitraje de la reclamación y las obligaciones recíprocas que habían contraído unos y otros, salga a relucir también el hecho de que hay un cabildero profesional llamado Ángel Rondón, que en definitiva ha andado gobierno por gobierno haciendo de la suya, y que ese señor fue el intermediario para pagar lo que él llama sus honorarios, pero como él es un cabildero, pues se entiende que sus honorarios eran de los donde tenía que salir el pago de los sobornos para propiciar los negocios de Odebrecht. Entonces, yo tengo la esperanza de que todo eso se dirima ya en las cortes de Estados Unidos. Ya está sin visa y sin acceso a sus fondos depositados en los Estados Unidos. Y esperamos que eso le estimule suficientemente la memoria para que el señor Rondón cante en el tono que él quiera, que escoja barítono o tenor, pero que cante y diga: aquel fue que yo le di, aquel también y aquel también, a todos los que recibieron soborno, ¿no? Para que comencemos a limpiar un poco las cosas que tenemos pendientes. Yo quería llamar la atención sobre este detalle en el escrito de Leonel Fernández, en un escrito insulso, donde él lo que hace prácticamente es reproducir el libro. Parece que lo consiguió y lo ha traducido porque él sabe inglés. Pero la parte que me pareció interesante es en esta opinión que virtió el asesor estratégico de Donald Trump, que fue destituido por problemas que surgieron. Me estoy refiriendo a Steve Bannon, porque ese asesor, mire cómo lo describen, que lo único que ofrecía, y por eso era el asesor de Trump, era una visión apocalíptica que se sustentaba en la convicción de que la sociedad norteamericana estaba escindida en dos sectores irreconciliables. Oigan bien, globalistas liberales. Ahí era que estaba inscrito José Francisco Peña Gómez. Ustedes no recuerdan, los liberales de Washington, que no se lo vapeaba de la boca a mucho orgullo, porque lo habían hecho miembro del diálogo interamericano, como lo hicieron también con Leonel Fernández, como lo era Lula da Silva en el Brasil. Bueno, pero oigan bien, estaba escindida en dos sectores irreconciliables: globalistas liberales y nacionalistas populistas conservadores. Esos somos nosotros. Estamos conservando nuestra nación, conservando nuestros valores, conservando nuestra identidad. Y por cierto, que da hasta risa que a nosotros nos acusan de que somos racistas porque nos resistimos a la invasión de Haití en República Dominicana. Es una invasión, pero desde luego auspiciada desde el Palacio Nacional. Nada más hay que recordar los discursos de Montalvo ahí en las reuniones de Juan Dolio con Haití. Hay que dejar de lado todas las diferencias que hemos tenido para abrazarnos, ¿verdad? Abrazarnos, ¿verdad, Montalvo?
Bueno, entonces resulta, y quiero sacar este dato porque yo no se lo he oído a ninguno de los analistas, ni económicos, ni políticos, de los muchos que asisten a los programas de televisión en la República Dominicana. Y es lo siguiente: esas posiciones que describe aquí Steve Bannon y que recoge Leonel Fernández, de que hay un sector irreconciliable, nacionalistas, populistas, conservadores, y los otros eran los globalistas liberales. Bueno, ustedes saben que en Estados Unidos hubo una guerra civil, ¿no? Los estados del norte se dividieron, o mejor dicho, los estados del sur se rebelaron contra la Unión y se enfrentaron entonces con los estados del norte. Las razones fueron económicas. Los estados del norte se estaban industrializando, los del sur eran una economía agrícola con matices y estructura social de la Europa medieval. Cada hacienda del sur era un castillo medieval europeo, con un señor de horca y cuchillo, ¿no? El jefe, el dueño de la hacienda. Y entonces tenían unos esclavos negros que traían de África, importados. Y el norte entonces, para desarmar la estructura económica del sur, la estructura productiva, le quitaba la mano de obra esclava, ofreciéndole libertad a sus servidores esclavos. Entonces eso se convirtió en una especie de símbolo que durante mucho tiempo y todavía hoy se dice que fue el motivo principal de la guerra civil. No fue ese, fue económico, porque el norte, que se estaba industrializando, se encontró que el algodón del sur, que ellos también procesaban para hacer telas, venía procesado de Europa con una tecnología más avanzada, a hacerle competencia desleal a su incipiente industria. Entonces el norte, oigan bien, para que vean el paralelo que todavía estamos viviendo, pidió protección arancelaria contra esa competencia desleal. ¿Qué ha hecho la globalización neoliberal que ha patrocinado Leonel Fernández en este país? Que le ha quitado a la República Dominicana las barreras arancelarias que protegían a la industria local. Por eso la industria local está, la que no ha quebrado, está manos arriba. ¿Por qué? Porque los traidores que se vendieron a la globalización neoliberal, comenzando por Leonel Fernández, le quitaron la protección que tenían. Pero le siguió entonces, ¿quién lo hizo? Hipólito Mejía, con el tratado que firmamos con Centroamérica, el RD-CAFTA, que nos pegamos de unas negociaciones que estaba haciendo Centroamérica con Estados Unidos, y aún a pesar del consejo que dio nuestro embajador en Washington, que era Hugo Giuliani, de que no nos convenía adscribirnos a esas negociaciones, Hipólito Mejía le echó para adelante y se firmó. Y ahora eso es una amenaza que cuelga del techo en la cabeza de los productores. Todavía hay un poco de protección arancelaria que se está desmontando año por año. Y cada vez que se va una tanda de protección arancelaria, es una tanda de empresas nacionales que van a la quiebra. Pero eso es todo. Bueno, pues volviendo a los Estados Unidos, el norte pidió protección arancelaria, el sur, que era parte del Congreso de los Estados de la Unión, se negó de plano y era tan leal a su mercado en Europa, porque ellos patrocinaban y privilegiaban el libre comercio.
libre, se están acordando de liberales, libre comercio. El sur era libre comercio, el norte era proteccionista. Eso quiere decir que Trump, con su política proteccionista nacionalista, se ha adscrito a lo que fue la política del norte, de los estados del norte en la guerra civil. Tratando de qué? De que la economía de Estados Unidos se levante. Pero desde luego que lo que se adoptó en contra de todos los países en desarrollo con esos tratados de libre comercio que Trump los ha estado criticando desde el principio y que son los que nos tienen la soga puesta al cuello a nosotros, a nuestras economías. Bueno, nosotros con esa actitud del presidente de Estados Unidos tenemos un aliado en la revisión de todos esos tratados, comenzando con el CAFTA. Tenemos que tomar las iniciativas, pero ¿cómo la va a tomar este gobierno cómplice? Por adherencia, porque Danilo Medina era una segunda parte en esa etapa, pero ya no, ya es el presidente. Entonces, todo el mundo escucha el grito de los productores porque se oyen en la televisión. ¿Qué ha hecho el gobierno? Bueno, recientemente determinó que las cosas que se utilicen para la tanda extendida y la alimentación que se le dé a los muchachos deje de estar importada porque lo estaban importando desde el Palacio Nacional. Bueno, pues ya se decidió que no, que la leche no va a ser importada y me imagino que otros productos por igual, porque hicimos hasta esa barbaridad. Pero que no nos cansamos de hacer barbaridades. Aquí tengo yo el recuento de Edesur. Resulta que Edesur tiene alquilado un edificio que cuesta una millonada y ahora dice que hasta el año 20 no se le puede rescindir el contrato que tiene, donde se está pagando en dólares una cantidad exorbitante e increíble. Bueno, pues para esa situación absurda que demuestra una incapacidad gerencial o algo peor del gerente de Edesur, yo pido su destitución y su investigación, porque ese es el mismo que nos está dando apagones a los circuitos de 24 horas. Dice aquí el señor Radamés del Carmen. Del Carmen, ese es el apellido, del Carmen. Bueno, vaya usted a ver. Dice aquí, el administrador de la empresa distribuidora de electricidad del sur, Edesur, Radamés del Carmen, informó ayer que el contrato de alquiler de la sede principal de la empresa por $300,000 mensuales, unos 15 millones de pesos mensuales, fue renovado en los años 2005, 2010 y 2015. Dice, durante una entrevista en el programa El Sol de la Mañana por la emisora C300 del Carmen, indicó que ese contrato fue firmado a 5 años, por lo que fue renovado en el 2005 y 2010 durante las gestiones del expresidente Leonel Fernández y en el 2015 en la primera del presidente Danilo Medina. El administrador de Edesur respondió a los cuestionamientos al contrato hecho por el diputado del Partido de la Liberación Dominicana, José Laluz. Hay que felicitar a José Laluz, que es una rosca izquierda dentro del PLD. Manifestó que el contrato fue firmado en el primer trimestre del año 2000 por la empresa privada Unión Fenosa, cuyas acciones fueron adquiridas posteriormente en 2003 por el gobierno del expresidente Hipólito Mejía. Dijo que el costo de alquiler del inmueble se estableció calculando el valor del metro cuadrado de construcción en el sector Naco. La sede principal de Edesur, un edificio de 7 pisos, 2.104 metros de construcción y 263 estacionamientos,
funciona en la Torre Serrano, en la calle Tiradentes, número 47, esquina Carlos Sánchez y Sánchez, en el ensanche Naco del Distrito Nacional. Dice que está amarrado hasta el año 2020. Radamés del Carmen señaló que con las necesidades de crecimiento de la empresa fueron alquilados los pisos 1, 2 y 3 de la Torre Cristal por un costo de $100,000 al mes. Bueno, o sea que están haciendo un despalote. Y con un gobierno que construye tanto, ¿ustedes creen que es posible que se esté pagando obligaciones en dólares en un servicio esencial como la electricidad? Eso explica el disparate que hemos hecho entonces con Punta Catalina, porque el equipo de gente que fue capaz de hacer el disparate de una inversión, llevar al Estado una inversión de $2,000 millones en un terreno ajeno, qué casualidad, del grupo Vicini, no era capaz de otra cosa. Pues sí, aquí está otra capacidad de hacer disparate, de menor escala, pero en la misma dirección. Óigame, así no se puede. Entonces, además de que tenemos un gobierno traidor a sus obligaciones, entonces ahora tenemos esto. Pastor promueve la fusión República Dominicana y Haití. Yo pido que sea declarado persona no grata y se saque del país a este señor, porque está violando la Constitución 2 veces. Le está prohibido la política a los extranjeros, y segundo, es un haitiano que está propugnando contra los intereses y la soberanía de la nación dominicana. Si no lo hace el gobierno, lo haremos los demás dominicanos, que para eso estamos. Les habló Leopoldo Espaillat Anita. Hasta luego.